a esta pequeña reflexión, la importancia del por qué. Muchos de nosotros en las iglesias cristianas estamos repitiendo, perdónenme, como unas loras, cosas que por tradición se nos ha dicho, pero no podemos sustentarlas. Si hay algo que se ve en un debate, por ejemplo, de religiones o de política, es que justo el cristiano es el que menos argumentos tiene. Justo cuando le toca hablar al cristiano, bien sea en una plenaria, en el congreso, donde sea, es justo el que menos argumentos tiene para decir. Y nuestros jóvenes crecen pensando lo mismo. Nuestros jóvenes, el 90% de los jóvenes y niños tienen creencias. El 90% de los creyentes tienen creencias, no convicciones. La creencia es lo que usted cree. La convicción es el saber por qué lo cree. ¿Y cuán difícil resulta eso dentro de la iglesia? Resulta muy difícil el tener argumentos y que estemos convencidos, que tengamos convicciones claras en nuestra vida. Creencias, sí. Pero cuando te preguntan, ¿y por qué esto es malo?, patinamos. ¿Y por qué esto es malo? Salimos diciendo cualquier cantidad de barrabasadas y de cosas desenfocadas y argumentamos cosas que no son argumentos válidos. Porque dicho sea de paso, muchos de nosotros en la iglesia creemos con el corazón anulando el cerebro. El cerebro, nada pasa por el cerebro, lo importante es que creas y cree con tu corazón, pero el cerebro ni lo toques. Es doctrina, por cierto, que no es bíblica. El orden bíblico es que hay un paso por el cerebro de cambio de mentalidad, un cambio de dirección de mentalidad y después el corazón. Bueno, eso es otro tema. Pero qué importante que nuestros jóvenes, nuestros niños y nosotros mismos como adultos entendamos que necesitamos dar unos argumentos. ¿Para qué? Para no tener las estadísticas que estamos teniendo. Acabamos de terminar un ciclo con los jóvenes, un ciclo de 4 sábados hablándoles de la pornografía. Pero no de la pornografía como un tema secular, como algo de cultura general. Una pornografía que se está dando en la iglesia cristiana. Y lo sorprendente y lo triste es que las estadísticas de pornografía en la iglesia cristiana son iguales o peores que las de gente de afuera. Es muy triste. Y las estadísticas no mienten. No mienten tampoco en cuanto al aborto. Se está abortando igual o más dentro de la iglesia que fuera de ella. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No existe alguna? Pareciera no existir alguna diferencia porque tenemos creencias, no convicciones. El suicidio es otra estadística muy triste y está en la iglesia. La inmoralidad, bueno, y una cantidad de cosas que hemos estudiado por estadística que nos entristece y nos debería alarmar, mi querido hermano. Si hay un momento de crisis en la iglesia, es este. Estadísticas que nos sorprenden y las tenemos frente a nuestros ojos. Voy a leerles solo 3. El 50% de los hombres líderes en la iglesia han visto pornografía y el 20% de las mujeres. El 54% de los líderes admitieron, una encuesta que hizo Rick Warren en Estados Unidos, el 50% de los líderes en Estados Unidos admitieron haber visto pornografía durante el último año. Y el 30% lo admitieron haberla visto durante los últimos 30 días. Y cuando yo preparaba esto, lo estaba preparando en mi trabajo y alguien pasó y me dijo, ¿qué estás escribiendo? Y se sentó al lado mío y se puso a leer lo que yo tenía en el computador. Y le expliqué, le dije, mira, estas son unas estadísticas que tenemos. Desafortunadamente tengo que hablar, gracias Faber, gracias, usted bendiga. Tenemos que hablar desafortunadamente que tenemos una crisis en la iglesia, que el evangelio dejó de ser una cosa de masas para convertirse en algo personal. Y yo le comentaba eso a esta persona y esta persona me decía, ¿sabes qué? Te doy un consejo, no te conviene decirle eso a tus muchachos. ¿Cómo le vas a decir que justo los líderes o los pastores que tienen enfrente andan en cosas iguales o peores a las que ellos andan?
Y el problema no es de conveniencia, el problema es que es una realidad. Y hablo específicamente de la pornografía porque es algo que es como una agua espesa que se está colando por dentro de los hogares, al interior de los hogares, pero tenemos creencias, no convicciones. La creencia no te va a hacer apartar del pecado, la convicción sí. Cuando tengas argumentos sólidos para responderle a Satanás. ¿Tú te imaginas a Jesús respondiéndole a Satanás a cada una de las tentaciones? Sí, porque yo lo digo, porque lo creo. Él tenía argumentos sólidos para responderle al enemigo. Una que me aterró, es terrible y lo puedes corroborar en el internet. La iglesia metodista en los Estados Unidos envió 40 pastores durante los últimos 50 años al ministerio. 40 hombres que fueron enviados al ministerio. Y fueron pastores que dirigieron gente o iglesias de más de 1000 miembros. 39 de ellos cayeron en pecados sexuales o dejaron el ministerio. Solo uno continuaba en la labor pastoral en el momento que se hizo la estadística, pero fue arrestado 6 meses después porque estranguló a su esposa. ¿Es para preocuparnos o no? Es preocupante lo que está pasando. Entonces esto es un tema que deja de ser una cuestión de masas, de multitudes, para convertirse en un tema estrictamente personal. Leí el otro día, decía una frase, decía: no levantes la voz, mejora tu argumento. Y eso es lo que necesitamos nosotros como creyentes, mejora tu argumento. Primera de Reyes, como texto base, en el verso 3:9 dice así, es una oración de Salomón, ahora que lo leíamos. Salomón dice: da pues, es una oración que hace él, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Ojalá Gustavo Petro hubiese hecho esta misma oración. Ojalá los políticos cuando subieran al poder hicieran esta oración: necesito sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, pero ellos no disciernen, como asnos dirigen. Entonces, vamos a mejorar el argumento. He escuchado, muchos de nosotros, el 95%, estoy hablando mucha estadística, pero el 95% de los cristianos no pueden dar una respuesta coherente a muchas de las palabras que usan. Y bueno, no vamos a hacer el ejercicio acá, pero ¿tú sabes puntualmente qué significa la concupiscencia? ¿Habrá un concepto sólido y claro de lo que es? O como estaba una hermanita una vez cuando yo estaba joven, decía: Señor, dame más concupiscencia, dámela que la necesito, dámela ya que la necesito. Sin tener la más remota idea de lo que pedía. Entonces hay que mejorar el argumento. ¿Por qué algo es bueno o por qué algo es malo? Le preguntan los jóvenes. ¿Tú sabes qué vas a responder cuando te digan por qué los cristianos no apoyamos, no estamos de acuerdo con la eutanasia, por ejemplo? Entonces vamos a la primera cosa que yo encontré. Las respuestas son 1000. Pero hablemos de unas 3 o 4. La primera respuesta que uno escucha cuando los jóvenes, incluso hasta los mismos adultos, dicen: bueno, porque esto es malo, porque esto es bueno, dicen: porque mis padres me lo enseñaron. Ahí está el gráfico. Porque mis padres me dijeron. ¿Esto es malo? Sí, mi papá me dijo. ¿Es bueno? Sí, mi papá me dijo. Mis padres me dijeron. ¿Y eso no es el causante acaso, por ejemplo, la idolatría en nuestro país? ¿Por qué usted es idólatra? Porque mi mamá me dijo, mi abuela me dijo, mi tatarabuela me dijo, ellos me dijeron. Esto es bueno o malo porque mis padres me dijeron. Argumento, perdóneme la expresión, bueno, está en el castellano, pero es un argumento estúpido. Contestar de esta manera es una estupidez. Porque mis padres, algo es bueno o malo porque mi papá me dijo. Y son respuestas de jóvenes cristianos. Algo es bueno o malo porque mi papá es el pastor de jóvenes y él me dijo que era malo.
Y entonces, ¿en dónde dejaste el cerebro? ¿Lo dejaste en la casa? O sea, piensa un poquito. ¿Tú crees que esto es bueno o malo porque tu papá te dijo? ¿En serio? ¿Es una respuesta coherente? Y entonces tenemos acá, bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero miremos por ejemplo ese sin salir de Reyes. Primera de Reyes, el verso 22, hay un hombre llamado Ocosías, 22:52, y dice así: e hizo lo malo, está hablando de Ocosías, un rey, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo ¿qué? En el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Ahí está. Porque mi papá me dijo, hizo lo malo, porque mi papá me dijo. ¿Cuántas familias andan con ese argumento? ¿Cuántos jóvenes no mejoran su argumento y responden cosas absurdas como esta? Porque mi papá me dijo que era malo. Teníamos sospechas de una adicción de un estudiante a la pornografía, con varias profesoras, varios profesores, y lo llamamos aparte y le dijimos: mira, no sé, tenemos como esta idea acerca de ti. Y el muchacho abiertamente me dijo: sí, no tiene ningún problema. Estaba en 6º grado. Dijo: mi hermano de 7º también y mi hermano de 9º también. Los 3 vemos pornografía. Digo: pero eso en mi casa no es malo, profe. Mi papá compra las películas y nos sienta para que las veamos, para que nos volvamos hombres. Y cuando lo citamos al hombre a decirle eso, el hombre se extendió en argumentos, nos dijo prácticamente que era la vida de ellos, que no nos metiéramos allá, que él enseñaba a sus hijos de esa manera. Mis padres me dijeron, porque mis padres me dijeron, ¿es un argumento de un joven cristiano? Pues lo usan. Mi padre lo dijo porque es el diácono de la iglesia. Mi padre me dijo que una al año no hace daño, que el pecado es después del petaco realmente. Porque mi padre lo dijo. Mis padres me dijeron: ¿no crees que es un argumento que deberíamos cambiar? Y nosotros como padres también teníamos que cambiar. Muchas veces cuando los corregimos: hágalo. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y hágalo ya porque yo lo digo. Papá, pero ¿por qué? Porque yo lo digo. Yo soy su papá, yo lo digo, hágalo. Mejora tu argumento tú también como papá. Es necesario que entendamos eso. De hecho, a Esteban, en Hechos, Esteban lo matan después de que Esteban hace una larga disertación. A Esteban lo mata porque mencionan los padres de la gente que estaba escuchando. Lo dice en el verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo. ¿Como quién? Como vuestros padres, así también vosotros. De tal palo, tal astilla, les dijo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. En otras palabras, o sea, versión Nelson habla hoy. ¿Me van a venir a matar a mí? Pues ustedes son calcados, es una fotocopia de sus papás. Y lo más probable es que me van a terminar matando como mataron los profetas. Y fue justo lo que hicieron, lo mataron. Porque mis papás me dijeron. ¿Realmente tú crees, persona que me visita hoy, espero que ningún otro creyente, pero tú crees realmente que la Virgen está en el cielo y ascendió simplemente porque los padres te dijeron? ¿O porque lo has estudiado, lo has argumentado? ¿Tú crees en los ídolos porque tus padres te dicen? ¿Crees que ese es un argumento? No es un argumento válido. No estoy haciendo una apología de la desobediencia a los papás, que eso es otro tema. A los papás hay que obedecerlos, hay que honrarlos. Pero tu creencia tiene que ser una convicción, tú tienes que estar convencido de lo que crees. Esa es la razón por la cual perdemos. Otra estadística: el 80% de los jóvenes levantados en la iglesia cristiana, el 80%, terminan en el mundo apenas inician la universidad. ¿Por qué? Porque es que allá le mejoran el argumento. Porque es que allá sí le dicen el por qué. No simplemente lo que creen, sino por qué lo creen. Entonces dale media hora a un profesor de universidad ateo
y te cambia el argumento y te cambia la mente del muchacho y lo pierdes. Hay una segunda respuesta, igualmente absurda, que escuchas. Por ejemplo, dicen, en mi iglesia dicen, ¿tú haces esto? ¿Esto es bueno? Sí, en la iglesia lo dicen. ¿A donde me congrego? Sí. ¿Es malo esto? Sí, es malo porque en mi iglesia lo dicen. En mi iglesia lo dicen. ¿Es acaso eso un argumento válido? Nada más habría que preguntarnos cómo se encuentran las iglesias hoy en día, para saber si la iglesia tiene el juicio para decir si algo es verdadero o es falso. Las iglesias en Estados Unidos, por ejemplo, casan, muchas iglesias casan simplemente para obtener papeles. Muchas iglesias en los Estados Unidos avalan y promocionan a la gente indocumentada, por ejemplo. Muchas iglesias están casando homosexuales. Bueno, para allá vamos. Hay una iglesia aquí en Bosa nada más, donde el pastor es un hombre que viste de negro forrado, así el pantalón y con botas grandes y chaqueta y con cantidad de tuercas y tornillos por todo lado y el cabello hasta acá. Y él dice que yo soy llamado a los metaleros, mi hermano. Bueno, bien. ¿Tú por qué crees lo que crees? Es que mi iglesia lo dice, mi pastor es metalero. En mi iglesia lo dice, en mi iglesia lo hacen de esa forma. ¿Crees que tú le puedes salir a un profesor intelectual de la universidad con una respuesta de estas? Es que en mi iglesia lo hacemos así. Yo no estoy de acuerdo con perder la virginidad antes del matrimonio porque en mi iglesia lo dicen. Y son argumentos que están causando la pérdida de los jóvenes. Los jóvenes se están perdiendo es por este tipo de cosas. En Apocalipsis está la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:14. Usted lo ha leído, revisémoslo por sí, para recordarlo. En Apocalipsis 3:14 se dice de la iglesia de la Odisea lo siguiente: yo conozco tus obras, le dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, una de los dos, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la iglesia de la Odisea. ¿Te imaginas un joven asistiendo a la iglesia de la Odisea y que le pregunten, ¿esto es bueno o esto es malo? No, esto es bueno. Eso es bueno porque en mi iglesia lo dicen. En mi iglesia lo permiten. Los líderes de mi iglesia avalan eso. ¿Es un argumento sólido, válido? No lo es. No lo es. Un falso profeta o un falso pastor, un falso líder no le aguará la fiesta a nadie. Te podrá reír y a brincar, pero no le daña la fiesta a nadie, porque no conviene. Entonces vamos a mejorar el argumento como jóvenes y como creyentes que somos, los jóvenes que me escuchan y los hermanos. Tenemos que mejorar el argumento. Nosotros no creemos en lo bueno y en lo malo y sabemos la diferencia, pero no por dos cosas como estas que son totalmente absurdas. Y vamos a una tercera. Una tercera respuesta que se encuentra es que algo es bueno o algo es malo porque es legal o está permitido. Porque las leyes lo permiten, porque las leyes lo avalan. Y entonces nosotros tenemos cierta sociedad, la peor sociedad, el peor matrimonio que ha habido es entre la iglesia y el Estado. Eso es lo peor. Y están casados por años. Pero ¿algo es legal porque sea permitido? ¿Acaso el aborto, por ejemplo, es algo legal y está bien simplemente porque es legal? ¿Está bien simplemente porque el gobierno lo firmó? La muerte de judíos en Alemania fue legal. Y un tipo loco se levantó una mañana y mató a 6 millones de judíos. Y era legal. Léete las historias tristes donde jugaban puntería, jugaban tiro al blanco con los judíos corriendo en un patio. Era legal, era permitido. Era permitido el aborto. Los genocidios han sido permitidos.
En el año 2006 el Señor me dio la oportunidad de viajar a la Argentina. Y había un debate en Argentina 2006, un debate en Argentina donde se decía que, bueno, si los homosexuales tienen derecho, las lesbianas tienen derecho, ¿por qué los pedófilos no? Y estaban radicando en el Congreso una sociedad de pedófilos, de pederastras, estaban radicando un documento donde ellos decían que era su inclinación sexual y que tenían que respetarla. Y probablemente en algún momento fallen a favor de ellos. Probablemente nuestro gobierno, nuestros gobiernos sean más débiles de lo que son ahora y logren legalizar cosas como esta. ¿Algo es bueno o malo porque sea permitido en cierto país o en cierta ciudad? ¿Algo es bueno o malo simplemente porque lo permiten? En Jeremías 10:2 hay un texto que puede apoyar esto. Dice lo siguiente: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Aunque los colombianos creamos una cosa, eso no es argumento para saber si es bueno o malo. Porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Y más adelante en el verso 14 dice: todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Nuestros países van a la hecatombe, mi querido hermano. Nuestros países van en un descenso absoluto. Nuestros jóvenes no pueden creer que algo es bueno o que es malo simplemente porque es permitido. ¿Cuántos quisieran eso? ¿Cuántos quisieran que se permitieran cosas? Gloria al Señor por los hombres y mujeres que están haciendo contrapeso en el Congreso, sean cristianos o no, que por lo menos tienen una ética y una moral para que hagan contrapeso contra cualquier cantidad de cosas que se vienen encima para nuestra nación. ¿Algo es bueno o malo porque simplemente es legal? ¿Porque se permite? Entonces, ¿qué va a pasar cuando se legalice por completo, por ejemplo, la marihuana? Nuestros jóvenes están viviendo en esa crisis. El problema es que no encontramos la diferencia, mi amado hermano, no la existe, no la hay. Hay jóvenes que van y se fuman sus cosas y se drogan y aún así vienen a la reunión de jóvenes, a las iglesias, y aún así siguen ocupando lugares. Y se les dice, lo más importante de la vida es conocer a Jesús. No, eso no es, yo pienso que no. Lo más importante de la vida es que Jesús te conozca a ti, que es otra voz. Y entonces hay que mejorar el argumento. Toca mejorarlo. Hay una cuarta respuesta, igual de loca. ¿Algo porque es bueno o porque es malo? No, por las consecuencias. Esta sí que es común, por las consecuencias. No, yo realmente no pienso hacer eso porque las consecuencias son terribles. Eso me puede causar la cárcel. Yo no hago esto, o sí hago esto porque las consecuencias son muy buenas. ¿Cuántos púlpitos han sido utilizados bajo este argumento? Antibíblico, por cierto. Por las consecuencias. ¿Algo realmente es bueno o es malo? ¿Estoy en lo correcto o en lo incorrecto simplemente por la consecuencia? Una modelo que ya ustedes conocerán dijo: fumar marihuana es malo porque da celulitis. Bueno, el argumento de ella. Es el argumento de ella. Un hombre se le preguntó, estaban haciendo una encuesta, hoy que es el Día de la Mujer, feliz Día de las Mujeres, Dios les bendiga, van un aplauso a las mujeres hoy. Dios les bendiga. Se le preguntó a un hombre y se le dijo, en la calle contestó una locura como esta. Señor, haga un favor, cuénteme, ¿pegarle a las mujeres es malo? ¿Pegarle a las mujeres es malo? Y el tipo contestó, sí, es malo. Es malo porque se enamoran más. Bueno, es el argumento de él. O sea que no hay que pegarles para que no se enamoren más. Entonces,
Entonces, ¿cómo es el asunto? Hay que mejorar el argumento, las consecuencias. Si las consecuencias fueran el argumento, si tú no haces las cosas malas porque aparentemente trae cosas malas, ¿qué le dirás al narcotraficante que en este momento está en un yate disfrutando de la vida del sol de mediodía? ¿Es malo? ¿Es malo traficar con drogas? El tipo te va a contestar, no, míreme, ¿qué malo va a hacer? Míreme. Conozco un joven de la iglesia, sus padres tenían un negocio y él pasaba por el negocio no para ayudarles, pasaba por el negocio para sacar la caja, coger lo que había vendido su mamá hasta el mediodía e ir a bebérselo con prostitutas y con amigos. Cristiano. Y hoy en día tú lo ves, engañó a los papás como en 5 carreras, le dijo que estaban haciendo carreras y que estaba estudiando no sé qué lado y después resulta que era mentira, el papá sin embargo ahorra y lo vuelve a matricular a otra universidad, resultó que también era mentira ya y estudió como 5 lados de a semestre en cada lado y después termina, todos pensamos, no, le tiene que ir muy mal, tipo que roba a los papás, que no los ayuda, que se bebe el dinero que la mamita con esfuerzo hace para vender en su negocio, pues está lo más de bien. Tiene su dinero, tiene su casa, tiene sus cosas. Y le vas a preguntar, hey, ¿te fue mal robando a tu mamá? No, me fue re bien, mire, ni estudié ni nada y míreme. No tuve que comerme un libro como ustedes, que se comieron tanto libro, fueron a la universidad, míreme a mí. ¿Acaso las consecuencias son un argumento válido para saber si algo es bueno o malo? No, es un argumento absurdo. Las consecuencias no son un argumento, mi amado hermano, hay que mejorarlo como papás. Como papás mejoremos el argumento porque lo usamos también como papás. Y a los jóvenes les decimos, bueno, mijo, compórtese porque bueno, usted sabe que el día de mañana, mire cómo terminó fulano y cómo terminó no sé quién. No siempre pasa. Hay gente mala que tiene consecuencias aparentemente muy buenas. Isaías 55, del 7 al 9, nos habla de cómo es el pensamiento de un hombre frente a esto. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero mira lo que dice el 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Una cosa es lo que uno piensa, mi amado hermano. Tú piensas que te va a ir bien. Yo hago esto porque me va bien. Voy a la iglesia el domingo porque el día que yo madrugo a la iglesia, esa semana es una semana de bendición. Son consecuencias hermosas. El día que no voy, ¿cuánto cristiano, por ejemplo, anda pensando eso? Que el día que se bajó con el pie izquierdo de la cama, ese día le va mal. Y el día que se baja con el pie derecho, entonces le va bien por las consecuencias. ¿Cuántos piensan de esa manera? ¿Es algo bueno o malo por las consecuencias? ¿De verdad tú crees que ese es un argumento para darle a tus hijos? Tus hijos van a crecer temerosos. Tus hijos van a crecer sobornando el cielo. Voy a portarme bien para que me vaya bien. Y la salvación sería una salvación por obras. Las cartillas que entregan en los colegios, hay una cartilla que se está entregando en los colegios, algo así como el manual de conducta, algo así cómo se deben comportar los jóvenes. Y maneja 3 puntos. Dice, mira, para tú saber si algo es bueno o malo, primero evalúa tus alternativas. Entonces, mira todos los caminos que puedes tomar. ¿Listo? Ya lo hiciste. Segundo, mira cuál es la consecuencia de cada camino que tú tomes. Y tercero, elige lo mejor para ti. Suena bonito, pero es terrible. Lo mejor para mí es estar a las 11 de la noche en una esquina trabándome con mis amigos. Ya evalué todas las consecuencias, evalué todo y lo elegí. ¿Cuánta gente piensa eso? Y entonces habrá que mejorar la consecuencia, porque se dice, mira, no hagas esto porque te va a causar dolor. No hagas esto porque vas a hacer sufrir a tu mamá. ¿Y qué hay cuando el papá y la mamá se gozan en lo que el hijo está haciendo malo? Y ahí, ¿qué contestamos?
Y hay un quinto argumento que tengo allí, que quiero que lo miremos con cuidado. Cuando a alguien se le pregunta por qué algo es bueno o por qué algo es malo, muchos de los cristianos dijimos porque lo dice la Biblia. Y entonces uno dice, ay, claro, pues sí, claro, porque la Biblia lo dice. ¿Y cuántos a nuestros adolescentes le decimos cosas como esta, una respuesta seca, fría como esta? Es un argumento que no es válido y te voy a explicar por qué. Si tú le dices a un joven que determinada cosa es buena o mala simplemente porque la Biblia lo dice, lo va a formar un muchacho legalista. Eso es legalismo. Es legalismo puro. El legalismo es la manera más rápida de sacar a un joven de la iglesia. El muchacho se va a sentar en el escritorio de tu oficina y te va a decir, bueno, cuénteme, Nelson, ¿por qué beber es malo? Y pues uno hace la fácil. Dice, amigo, porque la Biblia lo dice. No, hombre, no se embriaguéis con vino. ¿Ya? Y me ahorro tiempo. Esta es la respuesta, de hecho es la más corta. La Biblia lo dice, man, ya obedezca. Es legalismo. Es legalismo. A mí me explicaron desde niño que la mujer no debería vestir prenda del varón. Y me lo explicaron, me dije, la Biblia lo dice, me lo mostraron, y aquí dice, la mujer no debe vestir prenda del varón, ¿sí ve? Ahí lo dice. Y me convertí como el Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Y andaba chismoseándole al pastor, era un pastor joven, tenía como unos 24, 25 años. Y yo corría a decirle al pastor, tenía como unos 12 años, yo le decía, pastor, vi a fulana de tal en pantalón. ¿Verdad, Nelson? ¿Estás seguro de lo que vio? Sí, pastor, yo la vi. Bueno, pero seguro, hay testigos, sí, pastor. Apuntémosla ahí, disciplina 6 meses. Pero es que la Biblia lo dice, porque la Biblia lo dice. ¿No crees que es un argumento que habrá que mejorar? Con todo respeto, por eso vamos a ir despacio acá, porque no quiero que me malinterpreten. También es absurdo pensar así. Que tú le contestes a un hijo adolescente que debe ir a la cama con su novia porque la Biblia lo dice, lo deja sin piso. Por eso cuando llegan a la universidad el profesor le dice, ¿pero qué es la Biblia, mano? ¿Pero qué es la Biblia? Es un libro ahí escrito por hombres. Que lo diga, bueno, que lo diga. Pero el álgebra valor también dice sus cosas. Y aquí es la revista también dice otras. Que la Biblia lo dice es un argumento que debe mejorarse. Porque no es verdadero. Lo que hace es crear una cantidad de gente legalista. ¿Cómo hubiese yo apreciado que alguien se hubiese sentado conmigo a explicarme que no tenía que andar persiguiendo a las hermanas a ver a quién pillaba que tenía pantalón o maquillaje? ¿Cómo hubiese anhelado que alguien me hubiese explicado? Pero como la Biblia lo decía, había que hacerlo. Y había que perseguir. Era legalismo finalmente, mi amado hermano. Porque la Biblia lo dice. La Biblia tiene mandamientos que son solo declaraciones de lo correcto. Son declaraciones de lo correcto. Pero el por qué viene después. El por qué prácticamente debe conocerse la persona de Dios. Y ya vamos para allí. Pero lo primero es que la Biblia, a ver, te pregunto, ¿la Biblia dice que matar es malo? Sí, vamos a decir que sí, ¿verdad? Lo dice. Pero matar es malo porque la Biblia lo diga. No. Mentir es malo, ¿verdad que sí? Sí, mentir es malo. La Biblia lo dice. La Biblia dice que mentir es malo. Pero mentir es malo simplemente porque la Biblia lo diga. No. No es así. Y en este texto, en Juan 5:39, el Señor Jesucristo lo dejó muy claro. Leámoslo, por favor, con detenimiento, porque me van a quemar en la hoguera donde esto no se comprenda bien. Me queman en leña seca. Juan, ¿en qué estaba? En Juan. Juan 5:39 es un verso muy conocido. Dice: escudriñad las escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Son palabras de Jesús. Pero detengámonos allí. Dice, mire, escudriñen las escrituras, escarben allí. Pero es que a ustedes les parece, es un parecer. ¿A ustedes les parece que allí está la vida eterna? Les pregunto, mis hermanos, ¿la vida eterna está en la Biblia? No, ¿en quién está la vida eterna? En Jesús. ¿Cómo lo supo? Porque la Biblia lo dice. Hay un argumento que hay que mejorar porque vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo. ¿Cuánta iglesia dice que mentir está malo simplemente porque la Biblia lo dice? Entonces, ¿cómo hizo Abel para saber si era bueno o malo? Y Caín, ¿cómo hizo para saber si era bueno o malo si no estaba la Biblia? ¿Solo porque la Biblia lo diga está bien o está mal? No. No le estoy restando autoridad. Este es el sagrado libro de la revelación de Dios. No tiene la autoridad absoluta. Lo que pasa es que el argumento hay que mejorarlo porque cuánta iglesia está adorando la revelación de Dios en vez de adorar al mismo Dios. Yo no quiero llevar mis hijos a la Biblia. Yo quiero llevar mis hijos a Dios a través de la Biblia. Pero el camino está quedando a medias. Porque cogemos y arrequintamos a un muchacho para que se aprenda 30 versículos semanales en la escuela dominical y creemos que es tarea cumplida. Porque el simplemente que esté aquí ya, eso como que va a germinar ahí de alguna manera ya. No. Acerca a tus hijos a Dios. No los acerques solamente a la Biblia. ¿Cuántos padres sienten a sus hijos a leer? A ver, mi hijo, a leer. Si va a aprender a leer, pues aprenda no con la cartilla Coquito, que es la pedagógica, ¿no? Sino aprenda con la Biblia, léase ahí una genealogía ahí para que aprenda ahí. Y los ponen a aprender como si la letra por sí hiciera cambio en ellos. Como si pegando versículos por todo lado, por la cocina, por el baño, por todo lado, ya conociéramos a Dios con eso nada más. Porque la Biblia lo dice. Se van a reír de ti en la universidad. Y lo hicieron conmigo, se rieron de mí, lo digo porque pasó conmigo. No, esto es malo porque la Biblia lo dice. Argumento que toca mejorar, mi amado hermano. Nosotros nos parece que en ella está la vida eterna, pero la vida eterna está en Jesús. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Entonces ahí viene como la conclusión, la parte final. ¿Cómo hacemos para determinar si algo es bueno o algo es malo? No le estoy restando autoridad a la Biblia. Es la revelación de Dios. Pero la única forma para saber si algo es bueno o es malo es porque está en acuerdo o en desacuerdo con la naturaleza, la santidad y la persona de Dios. Ese es el argumento que tú debes tener en tu casa. No solo porque la Biblia lo dice, sino porque tú estás tan cerca a Dios, comprendes a Dios, has leído tanto de Él, lo has visto en tu manera personal, lo has visto en tu vida personal, has visto cómo Él está contigo, cómo te ha ayudado, cómo te ha respaldado, cómo suple para tus necesidades. Tienes una relación tan cercana con Dios que le puedes decir a tu hijo, mira, Dios es tu proveedor, la Biblia lo dice, pero yo lo he vivido, yo conozco que Dios es mi proveedor. Argumento que es mejorado. Algo es malo porque ofende a Dios, porque va contra su naturaleza, contra su esencia, contra la persona de Dios. Y entonces, ¿cómo conocemos a Dios? A través de su revelación. Un buen ejercicio, lo vamos a hacer con los jóvenes, un buen ejercicio para hacer con los jóvenes es enseñarles los atributos de Dios. En una fotocopia o en un libro o en algo los estudiaremos y se le dice, mire, Dios es santo. Por eso la pornografía no es buena. No solo porque la Biblia lo diga, porque la Biblia no dice que no debemos fumar. ¿Cuántas personas tropezaron porque Charles Spurgeon fumaba? Y tropezaron con eso. Aquí no dice que no fume por ningún lado. Entonces, ¿es bueno fumar simplemente porque la Biblia no lo dice? Nos toca mejorar el argumento.
A ustedes les parece, dijo Jesús, que en ella está la vida eterna, pero la vida eterna está en Él, únicamente en Él. Y hagamos un ejercicio, podríamos hacer un ejercicio esta mañana. Si yo paso a preguntar puesto por puesto, hermano, ¿qué es la verdad? Usted, bueno, algunos pensarán, harán un concepto más elaborado que otros, pero nadie tiene a ciencia cierta qué es la verdad. Entonces nos remitimos a Juan 5:39, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ah, bueno, pues blanco es, gallina lo pone. Jesús es la verdad. Respuesta religiosa, por cierto. ¿Qué es la verdad? La verdad de Jesús. Es facilista. Es facilista. Pero si vamos a fondo, la verdad, entonces habrá que pensar que la verdad tiene que ver con una fidelidad. Una fidelidad que al original. En Francia hay un sitio que es el sitio donde tienen todas las medidas para el mundo. Entonces yo digo, bueno, de aquí a aquí hay un metro, pero en Francia está la medida real. Es un sitio de mediciones que hay y tienen el metro, lo que es un metro, y todos los metros del mundo están evaluados con el metro que está allá en París. Uno dice, bueno, ¿cuándo es un kilo? Y cuando va uno a la plaza, entonces uno dice, véndame un kilo, y esa gente como a pulso, dice, mira, que hay un kilo, casi sin medir. Pero para saber si ese kilo sí es un kilo, habrá que ir hasta París para que lo pesen con el kilo que está allá, porque es el original. Entonces la fidelidad al original es lo que es la verdad. Mentir es malo porque Dios es verdad. Matar es malo porque Dios es vida. Fornicar es malo porque Dios es puro. Odiar es malo porque Dios es amor. ¿Cómo lo supo? Por la Biblia. ¿Sí ve que no pierde autoridad? No pierde autoridad. El problema está cuando le decimos a un joven, hágalo porque la Biblia lo dice. O no lo haga porque la Biblia no lo dice. Habrá que mejorar el argumento, mi amado hermano. ¿Cómo está tu vida personal con Dios? ¿Estás pegado al original? ¿Qué hace uno cuando uno tiene una duda sobre un billete falso? Entonces, y este billete está como raro, lo que decimos todo, ¿no? Y entonces lo exponemos a la luz. Bueno, son pruebas caseras. Para saber si ese billete realmente es un billete, habrá que tener un billete original, sacado del Banco de la República, y compararlo allí. Entonces, es la fidelidad al original. Mis amados hermanos, es importante que nosotros no adoremos la revelación de Dios, adoremos al Dios de la revelación. No adoremos la palabra, porque muchos adoran la palabra. ¿Cuántos cerebritos andan repletos de teología, pero sus vidas personales son un fracaso? ¿Por qué? Porque adoran la palabra, les encanta el estudio de la Biblia y piensan que por solo estudiar la Biblia ya está hecho el milagro en sus vidas personales. Pero tenemos 40 pastores cayendo en inmoralidad sexual y seguramente eruditos de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasó allí? Simplemente no conocen a Dios. Conocer a Dios es conocer su palabra, pero aparte de eso es tener una relación personal, íntima con Él, vivencial y real con Dios. Hacer algo malo es ofender a la regla máxima, ofender su naturaleza, su carácter, su persona. Es ofenderlo a Él. ¿Cómo lo supimos? Tú sabes que contamos con alguien que se llama el Espíritu Santo. Yo te lo pido como el pastor de los jóvenes de este lugar. Mejora el argumento con tus hijos. Hazlo, mejóralo. Tenemos muchachos consumiendo drogas afuera y estuvieron aquí sentados simplemente porque se les dijo, hágalo porque yo soy su papá, hágalo porque en la iglesia lo dicen, hágalo porque Nelson dice que lo hagan, hágalo porque en este país es permitido, o hágalo porque mucho cuidado con las consecuencias, o lo que es más religioso todavía, hágalo porque la Biblia lo dice. El joven sale espantado porque la Biblia lo dice. Ya estoy harto de Biblia.
Quiero conocer a Dios. El otro día un joven allí sentado en el andén, allí enfrente, me dijo, yo quiero conocer a Dios, pero a mí nadie, mi papá ni mi mamá, nadie me está hablando como usted me ha hablado en esta noche. ¿Cómo hubiese querido yo que antes de coger los vicios, la calle, la marihuana, en fin, alguien se hubiese sentado conmigo y me hubiera mostrado a Dios de esta manera, no tanto la Biblia, sino de esta manera? Y entonces, mis hermanos, eso hará que tengamos hogares sólidos. Eso hará que tu vida se ciña al original, que haya fidelidad al original. Estamos en crisis terriblemente en la iglesia, mi amado hermano. El liderazgo, el pastorado, hay crisis mundial. Agradece al Señor por este lugar donde hay un pastor, donde hay un liderazgo sano, bíblico, pero donde te enseñan a conocer a Dios. A Dios hay que conocerlo, no distinguirlo. Muchos dicen, ¿conoces tú a Dios? No, yo lo distingo, realmente lo distingo, lo he visto por ahí un par de domingos. Y muchos argumentamos, no, es que este anda en eso porque es un cristiano carnal. Bueno, eso será tema de otra predicación. Pero la teología del cristiano carnal habrá que revisarla. Porque dice, no, bueno, es que está el espiritual, está el que no es convertido, pero hay uno que camina por el medio ahí, que ni blanco ni negro, hay tonos grises, es el carnal, y Pablo lo apoya, ¿no? Apoyemos al carnal, ¿cuánto? Gloria a Dios por los carnales. Y entonces tenemos bastante problema. Muchos de nosotros, mis hermanos, amamos el mundo. Lo que Dios detesta, tú lo amas. Lo que Dios aborrece, tú lo amas. Pero estamos en la iglesia. Mejora tu argumento. Inclina tu rostro esta mañana y vamos a orar. Señor, aquí estamos, Jesús. Vas a hablarle al Señor por tu casa, por tu hogar, por tus hijos, por tu propia vida. ¿Cuántas veces hemos llenado de palabra y de palabra nuestras mentes? Y está bien, mi amado hermano. Está bien tener la Biblia a flor de labios, pero es mejor tenerla en el corazón y es mejor vivir de acuerdo a la norma. Jesús es la norma. Jesús es el estándar. Él es el estándar de la santidad. Cuando tus hijos y tú comprendas que Él es el estándar, la norma única de la verdad, ese día vivirás una vida íntegra. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por los jóvenes, por los adolescentes, por mis hermanos, por mi propia vida, Señor. Lo que se viene para el mundo es terrible, Señor. Confusión, filosofías seculares, cosas que nos harán confundir, que nos harán resbalar, que nos harán tambalear, Señor. Pero yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, nos muestres al Dios en tu palabra. Veamos al Dios de la palabra. Acércanos a ti, Señor, a través de tu palabra. Y no solo a tu palabra, nada más, Señor. Acércanos a ti. Te animo, mi amado hermano, a que esta semana pruebes del Dios real, del Dios verdadero, del Dios que está contigo, personal, allí a tu lado. No solamente la palabra de Dios, sino al Dios de la palabra. Señor, te doy gracias por esta mañana. Nos gozamos, Señor. Nos alegramos que tú nos hayas visitado hoy, pero no queremos una simple visita. Queremos que te quedes esta semana con nosotros, que estés con nosotros caminando, guiándonos acerca de lo bueno, de lo malo, a tomar decisiones correctas, Señor, porque te conocemos a ti, el Dios de la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, Dios le bendiga.